¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, arrancamos recién este vivo, este nuevo vivo dentro del ciclo de cambios. Tenemos hoy a la psicóloga Lorena Stefanel, ustedes la conocen porque estuvo en el Club de Charlas de Mil Historias con una charla que fue un exitazo que se llamaba Sé lo que tengo que hacer pero no lo hago, toma de decisiones, que tiene mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy, que son los cambios, y Lorena, bueno, nos va a aportar desde distintas miradas, pero una de ellas es desde la psicología, obviamente, pero también desde la biología, ¿no? Cómo estos sistemas de los que somos parte se van adaptando constantemente y, bueno, qué cosas tenemos a favor en nuestra naturaleza, qué cosas a veces no. Bueno, escucharla para mí siempre es un bálsamo porque hay tantas cosas que a uno le suceden, pero que a veces no terminas de entender cómo funcionan o no terminas de verlas. Que a mí Lorena, por lo menos personalmente, me fascina invitarla y tenerla siempre cerca de mis historias porque me permite como asomarme a mí misma y mirar el panorama, ¿no? Y eso se lo agradezco infinitamente. Bueno, veo que no soy la única que estaba deseando que llegue la hora de hablar con Lorena, porque hay un montón que así, ¡zac!, se sumaron. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos todos, qué placer que estén ahí y también que se sumen, que de verdad participen de la buena conversación, como les digo siempre, y que hagan preguntas, comentarios, que yo prometo que todo lo que pueda voy a ir integrándolo a la conversación. A veces no es fácil, les cuento, cuando estás de este lado, porque interrumpís al otro y esas cosas, no es lo mismo que tenerlo enfrente, pero se puede, por suerte, y bueno, y podemos ir preguntando y conversando entre todos. Así que la voy a buscar a Lorena, que todavía no la veo, a ver, por acá está, perfecto. Me queda grabado, ¿no? Esas preguntas siempre llegan, que me siento totalmente empática porque son como de otra hora. Hola Lore, ¿cómo andás? ¿Andás bien? Hola, ¿cómo andás? La verdad, nos vimos Bien, ¿y ayer, tú lo tanto confieso. tiempo? Ya, tanto tiempo Nos acá. vimos ayer en persona y hoy estamos acá, igual por dos temas bien distintos, Sí, pero felices. Bueno, no, estaba diciendo que claro. hay gente que me pregunta dónde queda grabado y siempre digo, bueno, las charlas, estos vivos, las charlas que en el feed, o sea que ahí los pueden repasar, los pueden usar como podcast, pueden salir a caminar, andar en auto, escucharla, a Lorena cuando quieran. Así que bueno, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo te traes la tarde? Bien, Divina, 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 divina tarde. Estuve cambiando bien. de lugar, aprovechando hacer Bueno, el... bien, ¿me escuchan bien? Sí, yo me voy a poner el volumen alto, entonces me pido. Bien. Bueno, Lore, Sí, no sé si querés algún tipo de yo te escucho. preámbulo, me zambullo directo, porque siempre después somos motores y después, pero cuando propuse el vivo, conté que ibas a hablar un poco del libro de Capra, que después vos lo hiciste en el momento, y planteé algunas preguntas, pero capaz la primera para arrancar es qué pistas nos da la biología para entender cómo funcionan los cambios, ¿no? O, o qué se te ocurre por ese lado, ¿no? Porque al final somos biología absolutamente y a veces nos olvidamos. Ujú. Bueno, a ver, un poco, te Ah, cuento la dale. anécdota de cómo llegué al libro de Capra. Yo estoy con una persona que es médico y él siempre me dice que yo sería mucho mejor psicóloga si supiera más de biología y yo siempre le digo que sería mejor médico si supiera más de psicología y en esa discusión estamos y en algún punto terminamos siempre dándonos cuenta que hablamos de personas, ¿no? Que las personas somos una ¿Se unidad. escucha ¿Sabes que hay mal? mucha gente que dice que se Pará, escucha mal? ya, yo Estoy me pongo leyendo. ya los No sé, auriculares, que es dicen. algo que debería hacer antes de empezar. Yo te escucho perfecto. A ver, Ah, cuéntanos del será otro por eso. lado si se escucha mal, escríbanos, por favor. Bien, A ver. nos dicen. Estoy Ahí leyendo ahí. mejoró, dicen. Por- Ahora sí, A vos, Cecilia, dicen que se escucha mal. perdón, ya estamos. Sí, parece Estamos. Estabas hablando del que libro La mejoró. trama de la vida del Buena. científico, ¿cómo pronuncio? La Fritjof libre. Capra, ¿no? No, ni idea. Ni idea. Fritjof Sí, sí. Capra, te los muestro, es un libro viejo.
pero muy actual, como todas las cosas que en algún punto van como al hueso, ¿no? Cuando los científicos desde cualquier disciplina hablan como de patrones, es como cuando en la música descubrimos las notas musicales, ¿no? Ustedes saben que Einstein decía siempre, él era físico, que a él le interesaba como entender el lenguaje de Dios, que son como esos 4 o 5 principios básicos que en algún punto nos permiten entender gran parte de las cosas que pasan. Entonces, esta historia que les contaba de cómo llegó este libro, un poco, bueno, por mi pareja que es médico, que me habla mucho de biología y yo le hablo mucho de psicología, terminamos como entendiendo eso, ¿no? Que en realidad hablamos de una persona, hablamos de un sistema, que en realidad es estructura y es proceso. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos una estructura que tiene que ver con nuestra biología, sobre la cual se sostienen una cantidad de procesos que son mucho más grandes que la biología, ¿no? Uno podría decir, yo puedo explicarte una emoción desde la biología, pero la emoción es mucho más que la biología. La emoción tiene que ver con un proceso cognitivo que en algún punto se apoya en la biología, pero la trasciende. Entonces, en ese sistema y en esa dualidad que la ciencia de alguna manera hizo para poder entender y para poder estudiar, bueno, muchas teorías empiezan como a unirse y empezamos a descubrir esto que Capra dice, la trama de la vida, ¿no? Que es divino el título, porque uno dice, wow, un libro que se llama La trama de la vida, dan ganas de leerlo, no sé desde dónde va a hablar, pero de alguna manera me va a hablar de la vida, y si me va a hablar de la vida, me va a hablar básicamente de 3 cosas, ¿no? De la estructura sobre la cual se sostiene la vida, de los procesos que garantizan la vida, y también él va a hablar como de los patrones a partir de los cuales los sistemas vivos nos vamos estructurando. Y bueno, te voy a contar un poquito eso, que es un poco, bueno, básicamente de lo que también nos va a permitir entender un poco esto que nos pasa con los cambios. Porque todos los sistemas vivos siempre tienen un debate enorme, y es cómo cambiar. ¿Será que es igual? El gran debate. Los famosos filósofos, porque son las dos miradas del tema. A ver, cambio constante y a la vez, ¿qué sería? Una permanencia que... Permanencia, continuidad. Claro, vos te ves hoy y de repente vos te ves en una foto 20 años antes y claramente estás muy distinta, pero también estás muy igual. Vos en todo esté cambiando, pero hay una cosa que fue de alguna manera generando una identidad que te permite sentir que sos la misma persona, a pesar de que quizás todas tus células se renovaron, ya no tenés me acuerdo, yo, mi primera hija, que se llama Emma, que hoy tiene 10 años, fue prematura, nació de 34 semanas. Y yo durante mucho tiempo, siempre que venía el SEM o algo, decía, ella fue prematura, ella fue prematura. Y un día el pediatra me miró y me dijo, deja de decir que fue prematura, porque ya todas sus células cambiaron, ya no es más prematura, ya es todo este organismo está todo distinto, o sea, no hables más de su prematurez porque ya no tiene nada que ver con eso que le está pasando. Entonces, eso es un poco lo que es un sistema vivo, es un sistema que permanentemente está cambiando, pero que permanentemente está generando un equilibrio para permanecer igual. Y ese equilibrio lo define el patrón. Es como decir, hay una forma en cómo ese sistema se va organizando que tiene de alguna manera la tarea de ir generando estructuras y procesos que permitan ser permeables a los cambios, pero que también permitan que el sistema vivo pueda seguir teniendo una identidad, pueda seguir teniendo un funcionamiento, pueda seguirse mirando al espejo y decir, yo soy Lorena Stefanel, soy totalmente distinta, pero a la vez soy bastante igual, sigo siendo la misma persona. Y esto es bien importante entenderlo en los cambios, porque bueno, cuando las personas hablamos de que nos cuestan los cambios, de lo difícil que es el cambio, uno a veces lo mira afuera y podría decir que no, que en realidad estamos permanentemente cambiando. Todo el tiempo el organismo está en una especie de autoorganización para poder ir de alguna manera adaptándose. Pero lo que es verdad es que algunos cambios nos pertenecen, los lideramos, les damos dirección, y otros nos suceden, ¿no? Hay otros cambios que, entonces yo a veces me gusta como cambiar un poco la pregunta, ¿no? No se trata tanto de si te cuesta cambiar o no te cuesta cambiar, todo el tiempo estás cambiando. La pregunta es
si ese proceso está liderado por uno mismo, si hay como cierta dirección en eso, o si en algún punto, bueno, estos patrones, estas estructuras, estos procesos te van llevando, que vos tenés la sensación de que te está costando como darle dirección a eso. Se me ocurren varias cosas, porque por un lado me pregunto, ¿cuánto direccionamos, no? Y hay una parte que sí, otra es como lo mismo que estás diciendo, ¿no? Hay una parte que siento que somos tan poca cosa en este mundo y que direccionamos lo que nos pasa, lo que no nos pasa. Y otra parte que entiendo lo que vos decís, que tiene que ver con, supongo, esa intención de sostener un cambio, de sostener los costos que tenga el cambio, si es algo que buscamos, ese cambio, ¿no? Ujú, Si le sigue entrecortando la voz, porque ujú, alguien dice, ujú. eso de vuelta, Creo, está. creo que no porque nadie dijo nada. Me Bien. parece que no. Yo te A escucho ver, perfecto. Lorena, por dónde seguimos esa punta que me parece súper interesante? Bueno, quizás un poco, ya que estamos hablando de cambio, también entender un aspecto que tiene mucho que ver con la biología, que son como los límites del cambio que define un poco el temperamento. Yo hace 22 años que trabajo en psicoterapia, donde básicamente yo siempre cuento lo mismo. Yo trabajo con gente que me llama porque está sufriendo por algo y en algún punto algún cambio quiere tener, ¿no? Es como decir, si Sí. algo quieren mover, algo quieren cambiar. Muchas veces los cambios que las personas se proponen eh, tienen como ciertos límites, o uno podría decir, las personas podemos cambiar o nos podemos mover, pero tenemos como ciertas condiciones que definen un poco los límites de ese cambio, ¿no? Y ahí es donde la biología nos da mucha información sobre lo que es el temperamento, que básicamente el temperamento serían como las Ujú. bases biológicas de nuestra personalidad. Acá hay gente que me está escuchando, si tiene hijos pequeños, sobrinos, trabaja con niños, se puede dar cuenta que hay una cantidad de diferencias que los niños desde muy pequeños tienen, que no están determinadas por ningún aprendizaje. Hay veces que se lo queremos atribuir a la mamá primeriza, o al papá no sé qué, o que es el primero, que es el del medio, que es el último. Pero cuando uno lo mira dice, no, en realidad nosotros venimos con una predisposición para tener determinado tipo de personalidad que no va a definir quiénes somos, pero sí va a ser una cosa muy importante el temperamento, y es que va a regular la vulnerabilidad que vos vas a tener para aprender determinadas cosas, o sea, para generar determinados cambios, pero también va a marcar ciertos límites para otras cosas. Entonces, el temperamento sería como un gran colador de experiencias, ¿no? Yo dirijo la maestría en psicoterapia y siempre le enseño a mis alumnos una cosa. Siempre les digo, evento no es experiencia, porque un evento, pandemia, COVID, puede generar diferentes experiencias dependiendo del temperamento de la persona que se enfrente a ese estímulo. Entonces, el temperamento, vamos a suponer que una dimensión del temperamento, por ejemplo, tiene que ver con la escrupulosidad, ¿no? La escrupulosidad es qué tanta capacidad tiene la persona de seguir normas, de ser perseverante, de funcionar con el deber ser. En esa dimensión tenemos un continuo. Hay gente que nace muy escrupulosa, niños que rápidamente aprenden las rutinas, las normas, que si la maestra le dice, ellos son como un relojito, regulados, aprenden a dormir, adquieren hábitos enseguida porque su temperamento aprende muy rápido la norma. Y en el otro punto del extremo tenemos a los niños que el último día de clase se enteran de que hay un ritual para la merienda, que cuesta muchísimo que sean las normas, que sean las reglas. ¿Por qué? Porque su temperamento no es tan escrupuloso. Entonces, con esta vulnerabilidad, uno podría decir, un niño muy escrupuloso, con poquita experiencia, enseguida define un patrón, por ejemplo, perfeccionista, obediente, ordenado, mientras que el otro, que no tiene ese temperamento, va a necesitar 500 kilos de experiencia para poder, de alguna manera, respetar o regir una norma o poder funcionar bajo ese patrón. Entonces, el temperamento, de alguna manera, nos marca un poco esos límites. A mí hay personas que son muy perfeccionistas que vienen y me dicen, a mí me gustaría dejar de ser perfeccionista, me gustaría no ser tan exigente, y uno lo mira y dice, eso es una exigencia más. O sea, querer no ser perfeccionista es una perfección más. Tú vas a ser siempre perfeccionista y lo que vamos a lograr es que puedas tener un perfeccionismo adaptado.
pero no es verdad que vas a convertirte en un hippie que te va a dar lo mismo y vas a estar en el fluir de la vida cuando de repente tu temperamento tiene una tendencia. Entonces, esa biología en algún punto va a definir nuestras tendencias, va a definir ese patrón propio mediante el cual se va a estructurar nuestros procesos. Es como que nuestra forma de pensar y nuestra forma de conocer el mundo se estructura en esta biología, que está muy determinada por estos patrones que se van como autoorganizando. Entonces, es verdad que nosotros nacemos Ahí está, con ahí determinadas entra la genética. predisposiciones. Es la parte Entonces, que está. ahí entra la genética, entran las neurociencias, se está investigando muchísimo sobre los correlatos biológicos que de alguna manera tienen las variables de personalidad. Por ejemplo, hay un científico, Richard Davidson, que está en la Universidad de Washington, que él ha estudiado mucho, el cerebro de Matthew Ricard, que es el segundo del Dalai Lama. Él estudia mucho el impacto del mindfulness en el cerebro, de la meditación y demás, y él, por ejemplo, una de las cosas que descubre en todos sus estudios es lo que él llama la zona de aproximación y la zona de inhibición. Básicamente son regiones del cerebro que se vinculan con un tipo de afectividad. Entonces, yo de repente tengo un niño que es más calentón, que es más ofuscado, que tiene tendencia a desarrollar emociones más desagradables, porque su zona de la inhibición está de alguna manera más engrosada, porque biológicamente vino con más neuronas y con más conexiones en esa área. Entonces, es más como el pitufo gruñón. Y después tengo al otro, que es un divino, que todo le viene bien, que es súper adaptable, súper dócil, porque su zona de aproximación, que está en el hemisferio derecho, es un poquito más gruesa o está un poquito más engrosado, tiene más neuronas biológicas. Y es como que uno dice, este temperamento lo podés encontrar en alguien en la familia. A mí cuando me dicen, tiene 3 años, es recalentón, siempre pregunto, ¿quién en la familia era igual? Ah, mi tío, mi madre. A veces la familia se mira y dice, vos sos igual. Onda. Uno dice, bueno, acá está la genética. De la misma manera que heredamos color de ojos, piel, altura, biotipo, también heredamos disposiciones temperamentales que en algún punto van a definir ciertos patrones que van a tener flexibilidad, pero no tanta. No es que soy una hoja en blanco y la experiencia me va a moldear hacia donde la experiencia. No, no, no. Yo voy a tener una tendencia, voy a ser un colador de experiencias que en algún punto, bueno, voy a ir transformando y voy a generar procesos que me permitan conocer el mundo y definir determinada experiencia, que es un poco mi estructura biológica, mis procesos mentales y como el propio patrón de organización, ¿no? Que es lo que Y de la alguna manera me lotería va que a te hacer toca, funcionar de digamos, esa ¿no? Me manera. preguntas, te toca una bolilla con bueno y con malo, porque evidentemente tendrás un poco de cada cosa. Pero bien. Sí. Pero mirá lo que tiene de bueno, y esta es la parte de la esperanza, ¿no? Porque uno a veces dice, bueno, Que en este la momento suerte es están loca, lo que todos del toca, otro toca, lado pero pensando resulta que, esto, lo otro, lo demás allá, porque no todo el mundo ¿qué empieza me a habrá darle tocado? palo con los defectos y esto me Ahí. vino y lo que me hace No, sufrir. no. A ver, para. Ahora hay un porcentaje grande ambiental A, la- también, ¿no? a las 62, a las 62 personas que me están escuchando, quiero decirles lo siguiente. Una cosa que de alguna manera ha empezado a pasar en lo que es la teoría psicopatológica, ¿no? Durante mucho tiempo la psicopatología se definía en lo que llamábamos diagnósticos categoriales. Tenés, no tenés, onda, a ver quién tiene un temperamento bueno, quiénes tienen el malo, vos sí, vos no. Entonces nos diferenciábamos por categorías. Estaban los sanos y los patológicos, ¿no? Entonces, ¿tenés síntomas? Acá sos depresivo, no tenés síntomas, no. Hace unos 10 años, un poco con el aporte de las neurociencias, se empieza a generar una revolución bastante importante, se cambia el manual de los diagnósticos mentales y se empiezan a hablar de diagnósticos dimensionales, donde la pregunta no es si tenés o no tenés, sino que la pregunta es cuánto tenés de algo. ¿Y eso por qué nos da esperanza? Porque lo que empezamos a descubrir es que no hay temperamentos buenos o malos. Lo que tenemos es temperamentos y personalidades que funcionan mejor o peor. O sea, lo que nos importa no es qué tenés, sino es cómo lo haces funcionar. Entonces,
La gente dice, me tocó en la lotería una afectividad negativa. Pero no importa la afectividad, lo que importa es que la puedas hacer A ver, funcionar ponemos al servicio de la que adaptación. te corte Y ahí, en la pero ¿qué función, quiere decir una emocionalidad negativa? por Por acá alguien te ejemplo, pregunta también, pero te la dejo ahí, diferencia entre personalidad y temperamento. ¿Pero qué es que te toque una emocionalidad negativa? ¿Que ves todo negro? ¿Qué sería? no, bueno, el tipo de afectividad sería, viste, la gente con tendencia a ver la mitad del vaso lleno Ujú. y con tendencia a ver la mitad del vaso vacío. Hay personas que tienden a ver la parte como vacía del vaso, que tienden a generar lo que llamamos como emociones más desagradables, que en su amígdala, que es un poco el centro que procesa la información y que genera la respuesta emocional, tiene como más tendencia a emociones como la ira, el miedo, la aprensión, eventualmente la tristeza, y hay personas que para activar esa respuesta emocional necesitan como más estímulo. Entonces, yo los podría definir entre personas con tendencia a ver más el lado luminoso de la vida y personas con tendencia a ver como las cosas más oscuras de la vida. Y uno podría pensar, es mucho mejor una afectividad positiva. Y uno dice, depende, porque si tenés mucha afectividad positiva, las emociones desagradables son grandes procesadores de información. Hay gente que vive muy contenta, pero también a veces como que se desconecta un poco de situaciones que uno dice, no, pero necesitas un poco de estas emociones más Los que no se desagradables enteran porque de también nada, que son viven por la información. vida como Ahora, si tenés muchas los que no se emociones enteran de nada, desagradables, que también hay, ¿ves? ¿no? Esos que no ¿Cómo? conectan con nada. Sí. Claro. Y que en algún punto, claro, viste esa frase, vive todos los días como si fuera el último y en breve va a ser el último, porque estás tan en la nube de felicidad y en la nube de armonía que bueno, que te perdés una parte de la vida. Pero si también estás en la parte oscura, tampoco está bueno. Entonces, ¿qué es lo que de alguna manera vamos a ver? Que lo que más funciona son los temperamentos flexibles y que en realidad los extremos son patológicos en cualquier dimensión y que nosotros lo que queremos es, de alguna manera, los temperamentos más moderados. Y acá es donde el contexto, donde los otros, donde las experiencias en algún punto van transformando y van generando nuevos Ujú. patrones a esa vida. Ahora, a ver ahí, Lorena, que se te cortó un poquito y aprovecho, a ver si Lorena me escucha. Se, se entrecortó un poquitito, Lorena, y no sé si nos quedamos, porque ahí fue cuando dijiste, eso va como moldeando la biología. Me pareció que ahí estás haciendo, a ver, te dejo a vos. Uy, uy, uy. Bueno, Muy bien. Puedo ser. no, retomá porque yo hace un par de minutos que te vengo perdiendo. Si querés retomar un ¿A mí me poquito para escuchan? atrás, porque ahí me pareció que tocabas un O, tema de los que hemos planteado en el disparador del vivo, que era como a cómo ver. lo de afuera te moldea adentro y cómo lo de adentro, o sea, lo que cada uno trae y lo que uno desarrolla con ese temperamento, es como ves el mundo afuera, ¿no? O sea, ¿qué está antes? O cómo ves ese ida y vuelta entre lo que uno tiene y lo que ves, que claramente no es la realidad, sino que es como vos la ves con tus lentes, y en la inversa. Bueno, ahí es donde la teoría sistémica y la cibernética como que eliminaron un poco esta dicotomía de qué va antes y qué va después. Es como que en realidad empezaron a hablar de la noción de sistema, ¿no? De decir, esto es un sistema autoorganizado en un ciclo de feedback permanente donde el temperamento condiciona lo que ves transforma el temperamento y no podemos saber Okay. en qué momento el bucle se corta. Pero lo que sí saber es que no somos temperamento, somos contexto, sino que en realidad somos un sistema que se va organizando, porque también nuestra biología, nuestra persona, somos seres sociales. ¿Qué quiere decir? Que venimos preparados para que el mundo también nos condicione, para que el otro y la humanidad del otro sea un estímulo que también nosotros tengamos capacidad de procesar. Éramos una tortuga, de repente no tenemos capacidad de procesar lo que le pasa al otro para poder, de que el sistema
organizado, de alguna manera nuestro patrón o nuestra forma de funcionar no quede exclusivamente en el terreno de nuestra estructura biológica ni de nuestro hasta ahora la típica, todo es interdependiente. Pero lo que sabemos es que los contextos de alguna manera impactan en la biología. Que no es verdad que la biología es determinada. La biología es una condición, pero justamente los que vienen estudiando el desarrollo del cerebro van viendo cómo determinadas prácticas van generando lo que se llama la neuroplasticidad. Entonces, es verdad que venís con un tipo de afectividad, pero es mentira que por tener una afectividad negativa vas a ser una persona depresiva. Porque la afectividad se va moldeando y es acá donde el otro, el contexto, el estímulo, las habilidades entran en ese juego de autoorganización complejizando el sistema, ¿no? Porque cada vez el organismo es vivo porque se autoconstruye, es en función de los estímulos que vamos procesando. Entonces, el contexto sin duda es una variable importante a la hora de pensar cómo funciona una persona. Por eso les digo, les devuelvo la esperanza, porque no es que como venís con una biología, estás rifado. No, como venís con una biología, es verdad que tenés un punto de equilibrio, es verdad que tenés... A ver, ¿qué te pasa en tu corporalidad? No sé, yo mido 1,74 y por más que quiera, mido esto, ¿no? Y bueno, puedo engordar, adelgazar, pero tengo límites. Y si yo quisiera hacer gimnasia artística, no puedo por lo que mido. ¿Cómo decir? Y tengo determinada condición biológica que también va generando como ciertos límites a los movimientos que yo puedo hacer. La mente también tiene ciertos límites, pero no quiere decir que no se pueda transformar, y vuelvo a lo mismo, lo que no nos importa tanto el temperamento, sino que nos importa mucho cómo ese temperamento de alguna manera se va flexibilizando y va haciendo que la persona pueda funcionar. Eso es lo que de alguna manera nos importa. Me ¿no? parece muy interesante también cómo lo que tomamos como realidad todos los días, estamos convencidos que es así, está tan marcado. La otra vez escuchaba a un neurocientífico, que lamentablemente no me acuerdo el nombre, en estas charlas de BBVA, donde decía que más o menos lo que percibimos y creemos que es así, somos dueños de un 5%, y el resto, en realidad, ni siquiera es como nosotros lo vemos, ¿no? Pero vivimos súper definidos en eso, creyendo que estamos en control de eso, ¿no? Y me parece que tiene mucho que ver también con todo esto de los cambios, porque, bueno, ¿cuán en control estamos de nuestros cambios? Quizás la pregunta para trasladarte, un poco por todo lo que estás diciendo, porque es un sistema dinámico, donde todo el tiempo una cosa afecta a la otra, porque quizá lo que percibimos no es tan así como lo percibimos, ¿no? Lo percibimos de esta data que nos llegó, más las experiencias, y todo es un sistema en continuo movimiento, ¿no? ¿Se oye o no? Yo te estoy perdiendo, Lorena, bastante a vos, no sé, del otro lado, no sé por qué tenemos tanto problema técnico. ¿Me escuchás? Se te cortó. Estás en LTE, ¿no? No te escucho. No sé si... Bien. Sí, yo te escucho. Se te corta ahora bastante a mí, Yo no pero sé el resto si no, soy no yo. están diciendo mucho, así que pienso que te Yo te escuchan mejor que yo. contato, pero no sé qué me... Sí. Mira, no, que vamos como a definirlo como un poco así. Sí, acá dice que se corta de ratos y vuelve. Yo no sé si se me corta a mí, a una y a la otra. Perfecto. Se nos cortan a las dos. Se ve que estamos con algún tema técnico. Pero vamos como un poco a definirlo así con los cambios, porque a veces hay como una obsesión por cambiar, ¿no? Y yo a veces, bueno, nada, vuelvo con un poco a lo mismo. A mí me parece que nos tenemos que obsesionar de alguna manera por lograr personalidades que nos permitan la adaptación, que nos permitan construir y estar, que nos permitan estar bien.
Es como decir, ¿qué cambios hay que hacer para eso? Bueno, eso de alguna manera, pero hay como una necesidad de que todo el tiempo tenemos que estar cambiando, cambiando, cambiando. Entonces dice, vamos a parar un poquito, pero hay una cosa que sí es verdad. Vamos a suponer que la vida es como ir en un avión. Hay mucho rato que el avión está en piloto automático. A veces las personas creemos que el piloto está todo el tiempo conectado y todo el tiempo tomando decisiones. Y la realidad es que no, que hay como una cantidad de cosas que nos van sucediendo, que van pasando, y eso es altamente adaptativo, porque no podemos estar dándole dirección a todo. Pero es verdad que para despegar, o para aterrizar, o para pasar una turbulencia, el piloto tiene que tomar el control y tiene que poder tomar ciertas decisiones para que el avión no se, para que la cosa marche. Y en la vida pasa un poco lo mismo. Es como decir, cambios los tenemos que liderar. En el aterrizaje o en los momentos de malestar, por ejemplo, en el COVID pasó mucho. A veces uno miraba a la gente y pensaba, es que tenés que tomar el control, es que de alguna manera tenés que darte cuenta que acá tenés que moverte porque si fluís, no, esto no, tenés que construir bienestar, tenés que crearlo. Y había mucha gente que le costaba salir del piloto automático. Entonces, quizás esa es un poco la clave. Hay algo que es muy funcional en una personalidad, que es la capacidad de tener autodirección. ¿Qué quiere decir? Que seas capaz de apretar el piloto automático cuando conviene, pero también seas capaz de tomar el control cuando de alguna manera. No se trata de estar todo el tiempo en conciencia, sino que se trata de saber tener la capacidad de dirigir ese foco de atención para poder tomar decisiones cuando de alguna manera entendés que importa. Te digo porque a veces hay como una por estar todo el tiempo como en conciencia plena, y uno dice, no, el cerebro se agota. Hay un momento donde tenemos que estar automatizados porque el cerebro tiene que hacer muchas cosas, la biología se tiene que encargar de muchos aspectos importantes, pero tener la capacidad de decir, bueno, para cambio lo tengo que liderar, porque ir en el patrón, en el automatismo, incorporar cosas nuevas, eso quizás es más importante que estar cambiando todo el tiempo o estar siendo consciente todo el tiempo. Es como tener la capacidad de poder tener una buena autodirección. Esa es una de las cosas que se ve en personalidades funcionales. Está bien estructurado, la persona puede liderar y puede Escuchaba, dar... ¿Sí? sí, sí, no, sí, de a ¿No? ratos te pierdo, por eso me quedo, cuando me ven que me quedo quieta es porque te estoy escuchando cuando vuelvo. No, escuchaba Ah, a Mario Alonso Puig, el español, que hablaba justamente del cambio y hablaba de que, bueno, de las excusas que muchas veces nos ponemos ante los cambios, ahora que vos hablabas de darle dirección al cambio, ¿no? Entonces, bueno, no es tan necesario el cambio, o es demasiado difícil, todas esas cosas tan humanas que nos pasan a todos en ciertos momentos, ¿no? Y él decía, el compromiso él decía que cuando vos tomás una decisión de un cambio, esa decisión está atada a un compromiso. Y el compromiso dice, al instante que vos tomaste la decisión, empiezan a surgir dificultades. Voy a cambiar tal cosa, poné el ejemplo que quieras, ¿no? Voy a cambiar tal cosa. Y en el instante que tomás la decisión, dice él, empiezan a surgir las dificultades. Y entonces él dice, esto ya lo tenés que saber de antemano. El compromiso entiende de dificultades, pero no de excusas, dice él, a propósito de los cambios. Y ahora que te escuchaba hablar de darle dirección a ciertas cosas y pararte firme, me hiciste acordar a esto de Mario Alonso Puig o Puig, no sé cómo se dice. uh -huh. eh, a ver, y ahí de repente nos vamos como a una acción que también hace un poco al cambio, que es como la gestión de las A emociones ver. que el cambio trae, ¿no? Claro, a ver, yo primero voy a ir como por partes. Yo soy muy de la idea de pensar que si uno se propone cambios y sistemáticamente no los logra, bueno, hay algún beneficio o hay algo que ese cambio trae o hay algo que hay que pensar distinto. Yo soy muy, tiendo como a hacer, capaz que me pongo muy terapeuta, pero trato de entender el no cambio
como una decisión también, que de repente la persona no está haciendo la consciente, pero que en definitiva también está protegiendo algo que a esa persona le importa. Pero vamos a suponer que es un cambio bueno, es un cambio que la persona lo define. En algún punto ese patrón que está organizado de una manera va a sufrir cierta incomodidad, ¿no? Va a sufrir como un momento de malestar, van a aparecer emociones que quizás sean desagradables, porque las emociones desagradables en realidad están al servicio de procesar información que puede tener que ver con la amenaza, entonces aparece el miedo, que puede tener que ver con el límite, aparece la bronca, que puede tener que ver con la culpa, que ponen en jaque algunos mandatos o algunas verdades incuestionables. Entonces, la culpa viene a decirte, che, mirá que estás traicionando un mandato. Voy a poner el caso, rompiendo una promesa que hiciste. Tú prometiste estar casada para toda la vida y la estás rompiendo. El tema es que de repente sí, la estoy rompiendo. O sea, no, a mí lo que pasa es que me da culpa. Y sí, pero ¿por qué la culpa está liderando este movimiento? Hacelo con culpa, porque decir que estás traicionando un mandato, pero el cambio implica traicionar un mandato, si justamente es lo que vas a hacer. ¿Qué problema hay con sentir culpa? Si la culpa es simplemente lo que... Para que se te fue un poco, y yo no sabía si era solo yo, pero ahora hay gente que dice que no sé. O sea, vos lo que dijiste, a ver si ahí nos podemos... ¿Sí? La verdad que la conexión nos está matando. Dijiste que hay ciertos cambios que vienen acompañados de emociones que son difíciles de gestionar. El miedo, la incomodidad, en fin, emociones desagradables, ¿no? El tema es si estamos como preparados para decir, bueno, voy a hacer este cambio y este cambio va a cuestionar un mandato, me va a generar culpa y cómo integro eso, ¿no? A ver si se entiende mejor si lo repetís un poquito. No, sí, eso justamente, hay algo en la gestión del malestar que muchas veces las personas no sabemos hacer. Yo soy una convencida que el mal de este siglo es que la gente no sabe sentirse mal. Si me preguntás a mí, la gente no sabe sentir miedo, no sabe sentir culpa, no sabe sentir rabia, está todo el tiempo viendo cómo puedo hacer para sacar. Cuando uno dice, son emociones desagradables, que hay que aprender a sentirlas. ¿Qué quiere decir? Que la culpa es una sensación, pero no podés quedar todo tomado por la culpa. No podés quedar todo tomado por el miedo. Es como que en algún punto tenemos que poder ser más grandes que esa experiencia para poder decir, claro que me da culpa, y la culpa es una variable que viene porque estoy rompiendo un mandato, pero también tengo un deseo, pero también tengo un compromiso, pero también tengo otros valores, y en definitiva voy a negociar con todos. La culpa es uno más. Ahí la perdemos de vuelta. El más importante, ni es el único que viene a sentarse a la mesa de la negociación. Sin embargo, cuando no podemos gestionar el malestar, es tan ¿no será mejor que me cambie a Wi-Fi? ¿Vos decís que no? Esperen que no tienen un segundo. Porque es una pena, la gente dice que es una pena que de rato se corta y no pueden escuchar, no pueden entender lo que estás diciendo, a mí me pasa igual. La verdad que es una pena porque es un placer oírte y esto que estabas diciendo, que lo voy a repetir, espero que se me esté escuchando, me parece súper interesante porque retomo lo que estaba diciendo Lorena. A ver si ahí se me funciona mejor. Vamos a ver si te reconectás. Estabas diciendo que algo que me parece súper interesante, que aparece mucho en los cambios, que es emociones desagradables que vienen asociadas a ese cambio. Que igual lo queremos porque hay un beneficio mayor, hay una meta que vamos a alcanzar, un estadio que está bueno, pero que hay que atravesar un momento de algo desagradable. Y entonces, vos estabas diciendo, si no entendí mal, ok, viene la culpa, viene el miedo, pero a ver si podemos gestionar y no darle el trono de que es la emoción, porque junto con esa emoción viene el compromiso, viene el beneficio que te va a traer el cambio, vienen otras cosas que a veces quedan opacadas por esa culpa que se come todo, ¡clap! Se lo come. O ese miedo que hace glup, se lo come entero y se acaba el resto. ¿Eso es lo que estabas diciendo?
Claro. Sí, y un poco siguiendo la línea de este autor que vos traías, el decir, bueno, cuando vos cambies, tenés que saber que todo viene con todo, ¿no? Que en algún punto, y además, si es un cambio en pos de un valor, yo siempre digo lo mismo, los valores valen porque cuestan, si no los tendría todo el mundo. Uno dice, ¿por qué vale esto? Nos da trabajo. Entonces, hay como una expectativa a veces en las personas cuando toman decisiones de que existe una forma donde vamos a poder hacer ese movimiento sin costo, sin malestar, sin... Hay gente que está esperando, a mí hay gente que me dice, no, lo que pasa es que yo ya sé lo que tengo que hacer, pero bueno, estoy esperando no tener miedo y a veces vienen a terapia a ver si podés ayudarlos a tener menos miedo. Y yo los miro y les digo, pero es con miedo esto. ¿Cómo querés hacer este movimiento? Que en algún punto, voy a armar el ejemplo, implica separarte, romper un mandato, abrirte una vida distinta. ¿Cómo no vas a tener miedo? ¿Cómo no vas a sentir culpa? El tema es que en algún punto el cambio tiene que ver con más cosas que no son solamente esas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que sí, que el sistema tiende a cambiar permaneciendo igual, por lo tanto, reformar un mandato, ¿no? Al cerebro no le gustan esos movimientos, es como que dice, no, pará, si son mandatos se cumplen, es como la Constitución. Y uno dice, bueno, está la Constitución, pero después está la ley, y después está el abogado y el juez, o sea, uno va de alguna manera decantando. Bueno, en la vida sí, el mandato dice tal cosa, pero después está el propio individuo que en algún punto va tomando decisiones y va. Pero yo te diría que las personas que cambian mejor son las que manejan mejor las experiencias desagradables, son las que tienden a tomar mejores decisiones, porque tienen más claridad. Es como que tienen mejores lentes, pueden ver más el panorama. Ahora, si el miedo te queda acá y la culpa te queda acá y solamente haces cosas para evitar esa experiencia, es que te perdés mucha Me información. parece súper interesante lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, Súper interesante, porque, no sé, la verdad cuando te escucho pienso en los animales que somos, y claro, lo más primitivo, el cerebro más antiguo, si no estoy mal, es el que gestiona el miedo y todas estas cosas, ¿no? Que la huida o el ataque o lo que sea que viene asociado a todo esto. Y por otro lado, justamente este desarrollo que podemos hacer de las emociones y de este temperamento, de cómo gestionamos las emociones, es el que nos puede permitir otros cambios en donde tenemos que asumir que la emoción desagradable va a estar, pero que podemos andar con ella en pos de otra cosa mejor. No sé cuántas veces nos acordamos de esto en la vida cotidiana para poder manejarnos de otro modo. yo te podría decir que la mayoría de los problemas en los que se mete la gente o de los cambios que la gente no logra, tiene que ver con emociones que están como liderando, que se apropiaron y que a veces, y por eso un poco a mí me pasa, que a mí mucha gente se sienta en el consultorio para tratar de ver si yo las puedo eliminar, así se puede mover. Y yo lo miro y le digo, lamento decepcionarte, pero es que tengas estas emociones habla de tu salud mental, habla de lo bien que está tu mente, porque claro que esto viene con dolor, claro que te va a enojar, claro que te va a dar culpa. Ahora, que tú puedas de alguna manera, y esto es algo que la psicoterapia, yo me formé en psicoterapia cognitiva que ha tenido 3 olas. La tercera de psicoterapia cognitiva en algún punto lo que habla es de que las personas lo que tenemos que cambiar es el vínculo con la experiencia. Estamos demasiado pegados a la experiencia. Entonces, quiero pero tengo miedo. Y lo que Hayes, que es un poco el padre de la tercera, dice, o sea, De quiero vuelta, Lorena, y me da miedo. Perfecto. retomar Y te porque da te perdí. miedo. Estabas hablando, Aprendete tenemos que distinto con cambiar esa el vínculo experiencia. con la Retomo, emoción o con la se cortó. experiencia, no sé. Sí, es lo mismo, con eso que sentimos, que estamos como experimentando, ¿no? Que uno dice, es emoción, pero también es pensamiento, pero también es historia. Y es como que uno dice, bueno, si tú te vas a mover y en algún punto
vas a salir de esta zona de confort, vas a generar como un nuevo patrón, vas a mejorar ese patrón, eso incomoda al sistema. El sistema procesa estímulos, pero tiende a generar como más de lo mismo. Entonces vos de alguna manera querés cambiarle la dirección a eso. Entonces, bueno, hay una energía que vas a tener que poner porque eso va a generar sensaciones desagradables y aprender a gestionarlas es toda una habilidad en sí misma. Entonces, sí, este cerebro, este sistema límbico, que es un poco esto de lo que tú hablas, que es como ese cerebro más primitivo o ese cerebro que está más vinculado a la supervivencia, está muy con el cerebro reptiliano, que es todo lo que controla las respuestas Automáticas. Uh-huh. autónomas. Por eso la emoción, vieron que tiene una respuesta biológica muy autónoma. Vos de repente te pasan cosas que no las podés controlar porque son muy automáticas, son muy autónomas. Entonces, uno podría decir, bueno, tenemos toda una corteza prefrontal que nos permite lo que es lo que llamamos el cerebro de la convivencia, que es la que nos permite, de alguna manera, regular, decidir, cambiar, mover, tolerar, aceptar, pero hay veces que uno dice, bueno, pero también la tenemos que entrenar, ¿no? Tenemos que, en algún punto, ser conscientes de qué es eso que decía este autor que tú nombrás. Bueno, cuando tú vas a cambiar, ya si querés andar anotando acciones desagradables que te van a acompañar. Como decir, el que avisa no traiciona. Anotalas, te van Sí, a sí, venir. sí. Por eso él habla de ese compromiso con uno mismo, de decir, bueno, ya sabés que decidiste cambiar, decidiste bajar 10 kilos de más que tenés, bueno, al otro día es el cumpleaños de tu mejor amigo y traen una torta gigante. Bueno, eso es uno de los problemas que vas a tener y así va a ser. Por poner un ejemplo quizá muy Claro. simple, pero para visualizarlo, ¿no? Sí, sí. Claro, es que, a ver, esto que él habla es un poco como esta nueva ola en la psicoterapia, que es lo que Hayes habla de poder tener acciones comprometidas con valores. ¿No? Él dice, cuando las personas funcionamos por experiencias, bueno, las experiencias son buenas, conciencia no tiene toda la información, la emoción procesa una parte, lo que se trata es que la persona pueda funcionar No comprometida con sabemos, yo valores. no sé, yo Vuelvo ahora para atrás. no sé si a mí se me cortó o no. La verdad que me da una pena porque la voy a grabar palabra por palabra y se la voy a poner escrita esa charla. Estás nombrando a Hayes, nombranos el autor entero, ¿te animás para poder buscar y retomar lo de Hayes? Si podés, a ver, si a mí me hace ruedita de tu lado, pero no sé de quién, poco importa a quién no le anda, lo importante es que podamos retomar este contacto con Lorena Stefanel, que la verdad que es un placer oírla, la cantidad de puntas que nos da. Estaba hablando justamente de gestión del malestar, como un capítulo, se me cayó Lorena directamente. Capaz que es mejor volver a subirla, a ver si la puedo volver a subir. Bueno, Lorena Stefani, psicóloga, estaba hablando justamente de la gestión del malestar como un capítulo enorme e ineludible en la gestión del cambio. Cuando decidimos cambiar, aparecen muchas veces, obviamente hay cambios que no, pero hay muchas veces desagradables y nos hablaba de un autor, que creo que era Hayes, que es el vínculo que tenemos con esa emoción desagradable, ¿no? ¿Qué hacemos con esa emoción desagradable? Para empezar, ella decía, no trates de hacer el cambio el día que la emoción desagradable desaparezca, porque no va a desaparecer, si tenés que hacer un cambio que te implica ir en contra de un mandato, o en fin, o te genera culpa o lo que fuera, bueno, eso va a suceder. La idea es, bueno, ¿cómo haces para integrar esa emoción, bancarla, direccionarla y aún así poder hacer ese cambio? A ver si ya está Lorena, acá está. Pena total si te hace difícil, sí, del otro lado. A ver ahí si Lorena se puede volver a subir. Lamento, a ver Lorena, ahí sí, al volver a subir capaz que... A ver, Está bien. cambié de dispositivo a ¿Cómo ver se si es llama el eso. autor que estabas diciendo? Tenemos que cambiar el vínculo con la experiencia. Es decir, hay un cambio, nos genera un malestar. Bueno, no Ahí, esperes a que el malestar no esté porque no lo vas a cambiar nunca. Gestiona eso de modo que puedas decir, bueno, vengo yo y mi miedo, o mi miedo y yo, ¿no? O yo y mi culpa.
Y nombraste un autor. Ujú. Sí, que ahí Alejandra Beso, que la vi conectar. Steve Hayes es el padre de lo que llamamos la tercera ola en psicoterapias cognitivas, pero él básicamente habla de un proceso que es este proceso como de defusión, ¿no? Hay personas que están pegadas, que dicen, tengo miedo, no puedo, soy el miedo, ¿no? Es como que estamos fusionados. Y él dice, hay que ayudar a que la persona pueda de alguna manera defusionarse. Que a ver, que esto está muy linkeado también a lo de Mayer y Salovey, las competencias emocionales, a todo el movimiento del siglo XXI que en algún punto empezó a decir, che, pará, dejemos de luchar contra las emociones y empecemos a entender que son información que viene de alguna manera, que hay que aprender a gestionarlas. Entonces, todos, porque vieron que a veces en la ciencia pasa mucho esto, que diferentes personas en diferentes partes del mundo empiezan a hablar de lo mismo. O sea, ahora todos estamos hablando de habilidades socioemocionales. Si se fijan, todos estamos como en la misma onda y en la misma, porque empezamos a entender que esta capacidad de ser más grande que la experiencia es todo un proceso en sí mismo que las mentes que lo tienen, las mentes que pueden defusionarse, que pueden aprender a mirar lo que sienten, aprender a pensar sobre lo que sienten, poder tener esa capacidad de metacognición, de poder mirarse a uno mismo, tienen mucho mejor flexibilidad. Pueden decir, ok, tengo esta experiencia, pero tengo flexibilidad. Con esta experiencia puedo ir para allá, puedo ir para allá, puedo ir para allá. Cuando yo quedo pegado, la emoción siempre marca una dirección. El enojo te dice atacá, la tristeza te dice tirate en una cama, el miedo te dice salir corriendo, porque la emoción viene con un patrón primario de respuesta. Porque como procesa amenaza, listo, salí corriendo. Si estás enojado, lo que vas a hacer es, vas a querer matar a tu enemigo, porque el cortisol transforma al otro en tu enemigo. Entonces una persona cuando está enojada dice cosas muy hirientes, porque eso es lo que hace el enojo, lastima. Entonces uno dice, bueno, si tú podés sentir enojo, vas a poder darle directo. Entonces no necesariamente voy a hacer esa respuesta primaria, sino que voy a poder hacer algo bueno enojado. Pero para eso tengo que tener esa flexibilidad. Que lo que tiene, bueno, esto es entrena. Esta es la parte genial. Esta es la parte genial de decir, me encanta. Que todo se trata de habilidades, todo se trata de, y además fíjense lo divino que es para los que trabajamos en la infancia y en la adolescencia, todo lo que podemos hacer para promocionar salud mental. Pero uno puede decir, uy, este fenómeno de fusión, no necesito 20 años indagar toda mi vida para poder de alguna manera gestionar mejor o conectarme mejor con mi miedo o con mi culpa o con mi... Es desarrollar la habilidad de ser capaz de darme cuenta que la siento, de aprender, tolerar sensaciones desagradables. Hay gente que dice que no las puede tolerar y tú le enseñás a tolerarlas, porque en realidad hay diferentes formas que nosotros podemos tener para aprender a tolerar eso. Pero para cambiar hay que saber sentirse mal. Es como muy difícil. Para poder tener dolores tenemos que ser más grandes que nuestras emociones. Si no, no podemos. Está muy bueno, porque además hablas todo el tiempo Porque porque claro, cuando los niños, los adolescentes, evidentemente ahí hay un momento muy maleable, muy importante para todo esto, pero claro, todos los adultos, incluyéndome, pensamos podemos de todos modos, he escuchado que a esta altura ya caducó aquello de que hay edades donde uno ya no puede obviamente cambiar, sí se puede. Es un tema de entrenarlo, entonces, de practicarlo, como tantas cosas en la vida. sí, sí, y los adultos tenemos que entender también una cosa, porque en esto del cambio, como dije, nosotros tenemos una estructura y un proceso, tenemos una biología y una mente, y tenemos un patrón y tenemos ciertos límites. Nosotros lo que podemos hacer es flexibilizar nuestra tendencia. A ver, yo soy media obse, como de repente sos vos, Cecilia, ¿no? El decir, las dos estamos como estresadas porque se nos corta, pero uno puede flexibilizar, es decir, bueno, gente, hacemos lo mejor que podemos, no sé, se nos está cortando, lamentamos, la semana que viene hacemos otro. No vamos a dejar de sentir que hay, ¿por qué no lo hicimos mejor? Porque tenemos una tendencia al orden, al control, al perfección. Pero no quiere decir que no lo podamos flexibilizar. Lo que vos y yo no nos podemos creer nunca, que vamos a ser dos personas que fluyan. No vamos a poder fluir. No va a haber terapia que nos ayude
a dejar que las cosas nos pasen y voy más o menos viviendo y de repente, claro, uno dice, a mí me pasa, yo soy crítica por naturaleza, no importa lo que me digas, yo estoy en contra. Hasta que un día aprendí, claro, yo, o sea, donde te pare, yo me paro enfrente y peleo, porque me encanta. Digo, y yo tengo que aprender que ese es mi patrón. Y soy peleadora, pero bueno, lo flexibilizo, pues entonces de alguna manera, a veces me pinto la línea de guerra, a veces me sereno un poco, a veces me voy de mambo y tanarme y aprendí a pedir perdón. Y bueno, y ahí voy haciendo eso funcionar, pero nunca voy a ser una persona abierta. Yo no Está soy bueno porque, tolerante, soy crítica. porque, claro, Y porque ahí bueno, entra esa no cosa sé. de yo soy así, ¿viste? Esa cosa de yo soy así, si te gusta bien, si no te gusta no, bueno, también, y en realidad, bueno, hay un margen ahí que es con uno mismo, ¿no? A mí cuando me dicen eso, claro, a mí cuando me dicen eso siempre le respondo lo mismo. Tú sos así, pero tenés que hacerlo funcionar mejor. Porque es una Es respuesta verdad, muy, sos muy así, defensiva. pero tenés que Ya la hacerlo primera funcionar. que ¿quién no la ha dicho que tire la primera piedra acá en el vivo? Yo la he dicho también, ¿no? Pero esa cosa de, bueno, Claro. está, mira, yo sé así, soy Tana, me caliento, no sé qué, sí. Bueno, está, y en realidad es también una forma de defenderse, ¿no? Esa cosa, o esto que estás diciendo, bueno, sos así, pero ahora cómo lo pones a funcionar, ahora cómo te puedes despegar de la emoción, ahora cómo podés, si sabes que estás enojada, esperar para responder, etcétera, no sé, pensando sobre lo que dijiste. Sí. Sí, sí, y ahí también está un poco las ganas de, ¿no? Es como esto, ¿no? Este patrón o esta forma de ser tiene el desafío de cambiar permaneciendo igual. Y es verdad que mucho de la forma en cómo funcionamos está definido por la flexibilidad o la rigidez que tenemos. Y en esto es verdad que hay personas más flexibles, que la flexibilidad básicamente que es, son personas que logran Te, te perdí, para, la flexibilidad y me quedé ahí. incorporar más datos de la realidad y transformar, son más permeables, aceptan más la influencia como del entorno. Entonces yo soy peleadora, pero de repente te veo, que viste, hola, vos te sabes, te mirás para el costado, yo me empiezo a dar cuenta que no me estás bancando. Entonces esa información me regula, digo, voy a bajar 2 cambios porque estoy como demasiado intensa con esto. Pero hay veces que ese sistema es más rígido y no procesa y no autorregula y no se deja influenciar por ese dato. Entonces, que uno dice, no es como sos, es que tanta flexibilidad tenés para que el mundo entre como un dato y te permita autoorganizarte distinto. Y en eso es verdad que hay mentes más flexibles y hay mentes más rígidas, que como todo también, la flexibilidad es un emergente, es un resultado, es como, bueno, es algo que tiene mucho que ver con algunos hábitos, con algunas cosas que repetimos, pero el yo soy así, no hay Te, ningún problema te perdí, te en perdí. El yo soy así que cómo me gustaría ir redondear a ver. sos. La pregunta es cómo funcionás y qué tanta flexibilidad incorporar los datos de la realidad para generar nuevos patrones de organización con esa novedad. Sí, y uno podría decir, no hay ningún problema. ¿Y qué tanta flexibilidad tenés para ir incorporando las cosas nuevas que pasan y poder organizarte nuevamente en eso que tú sos, con eso nuevo que está? Porque yo no voy a dejar de ser peleadora, pero cuando me doy cuenta que vos te aburrís, bueno, incorporo eso y genero una nueva forma de organización con mi faceta peleadora. Entonces yo puedo seguir siendo lo que soy, puedo permanecer igual, pero también puedo cambiar. Y esa flexibilidad es lo que de alguna manera me va a hacer ser mucho más funcional. Entonces no importa lo que sos, la pregunta es qué flexibilidad tenés para lograr generar los cambios que te permitan de alguna manera adaptarte a lo que es tu vida, te permitan lograr tus valores, te permitan recuperar tu bienestar. Entonces no importa tu temperamento. Digo, para los que estaban deprimidos en la primera parte, con lo que la biología les había
había dado. Claro, ahí está. No El sé si. junco famoso. La flexibilidad del junco. ¿Eh? Bueno, Lorena, la verdad es un placer. Lamento que las partes que perdimos, pero como estamos ensayando la flexibilidad, nos entregamos a lo que el éter quiso. Te entregan perdón. Sí, sí. Bueno, pero no importa, No pues la sé qué verdad habrá yo sido. saqué un ¿Qué montón dejó? de apuntes ¿Qué que voy a dejó tu transmitir país? ahora en el texto del vivo. Hubo mucha parte que sí se entendió y que es un placer tenerte, escucharte y que nos ayudes a pensar y a darnos cuenta, ¿no? Porque al final es eso, darnos cuenta de, bueno, qué márgenes hay todavía para hacer girar esa tuerca y como decís vos, y vivir un poco mejor, que eso se trata. Así que te agradezco un montón. Gracias a todos también los que tuvieron la paciencia del otro lado de esperarnos cuando la ruedita no permitía que nos escuchen. Y te mandan un montón Y hay de mucho más. agradecimientos y de Las- felicitaciones y que bueno, muy buena información, muy buena charla, muy buena difusión. Así que Lorena, gracias porque tu tiempo y todo lo que sabés nos ayuda un montón. Así que gracias por sumarte a estas mil historias una vez más. Por favor. Gracias a vos por la invitación. Siempre Bueno, me encantan estos sí, vivos, sí, la verdad que es estas un placer. conversaciones. Seguiremos. Y bueno, y queda colgado ahí, tengan paciencia y Bueno, vuelvan a escuchar. Un beso grande, Lore. Gracias por todo. Chao a todos. chao, chao, chao.